Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Somos una producción de Canal UCR y le vamos a contar durante la siguiente media hora los retos que tenemos para lograr una sociedad inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Les saludamos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz. Iniciamos con la primera información de hoy. Tomar fotografías, esculpir y dibujar. Todo esto sin ver. 15 artistas con ceguera exponen sus creaciones para enseñar que para hacer arte se requiere más que el sentido de la vista. El proyecto Obos o el objeto oscuro explica cómo. El mundo, para las personas videntes hay una dependencia de la visión hacia el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con las personas invidentes? ¿Se imagina tomar fotografías o dibujar sin ver? ¿Cómo toma una fotografía o dibuja una persona ciega? 15 artistas ciegos en conjunto con X Comunicación Experimental lo cuentan. Les pusimos como una mesa de autoservicio, de objetos, de cosas, que ellos haciendo lecturas táctiles, habían cientos de objetos, muchísimos, ellos hacían lecturas táctiles de los objetos y en base a eso, ellos, según la experiencia que habían tenido, tenían que componer una historia. La lectura es táctil y el resultado es visual, Obos, o el objeto oscuro, es un proyecto transdisciplinario desarrollado por personas ciegas. El proyecto consistió de 6 talleres en donde se impulsó una nueva perspectiva hacia la alfabetización, ya que el concepto solo incluye lo visual y no la lectura de imágenes. El problema principal, cuando nosotros dependemos de la vista, es que fiamos en la vista todo lo que de alguna manera implica como concepción de mundo, o una buena parte. Los talleres fueron realizados con la colaboración de más de 15 artistas con ceguera e investigadores. Fotografía, literatura, gastronomía, paisajes sonoros y dibujo son áreas abordadas por este proyecto. Si usted no ve cuáles son sus potenciales y la sociedad siempre te está machacando de que no tenés o no te comportás o no tienes las habilidades que yo tengo, porque el sistema así te las pide, entonces te van anulando, te van excluyendo y usted va perdiendo, de alguna manera va tapando, esas posibilidades. En un mundo donde predomina lo visual, talleres como Obos buscan la apertura de espacios que brinden una mayor inclusión para las personas ciegas, eliminando la noción de que para hacer arte es necesario ver. De esta forma, se permite el rompimiento de juicios de valor negativo, tanto a personas con y sin discapacidad. Cuando las personas logran experimentar y se les valida su potencial natural y su potencial acumulativo a través de la vida, aunque no tengan un título, eso ya le da una razón, para enfrentar una serie de problemáticas. Ese es el motor, de cambio de cualquier sociedad. Y ahora conoceremos cuál será el encuentro de personas con discapacidad que se va a llevar a cabo próximamente aquí en Costa Rica. Y para hablar de este tema nos acompaña Eric Chacón, es una persona ciega y miembro también de Coindis. Bienvenido, Eric, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, María Fernanda, por tomarnos en cuenta, y aquí estamos con mucho gusto para hablarles del encuentro que estamos organizando. Son 2 realmente, sobre el tema de autonomía personal. ¿Cómo se comprenden estos dos encuentros, verdad, sobre la autonomía y la independencia, la vida independiente de las personas con discapacidad, y cuándo se van a llevar a cabo? Bueno, lo que estamos como comité es facilitando, promover todo lo que es el proceso de vida independiente y autonomía personal a nuestras organizaciones que han venido trabajando este tema ya de hace algunos años, especialmente el caso de Morfo y de ICSU, y otras organizaciones que poco a poco se han ido constituyendo a lo largo del país, y que precisamente lo que se busca es dar a conocer a otras personas con discapacidad la filosofía, la forma de vida de lo que nosotros llamamos vida independiente, o lo que ahora la misma ley contempla como autonomía personal. ¿Quiénes pueden participar de este encuentro, o qué podría hacer una persona con discapacidad interesada en participar? Okay. Este es el segundo encuentro, ya el año pasado lo habíamos realizado. Se enfocaba mucho a personas con discapacidad física. Este año se está promoviendo ir integrando
otras discapacidades dentro de esta filosofía independiente. Vamos a hacer un primer encuentro el 21 del mes de octubre, y este primer encuentro va a ser con personas con discapacidad física, y también se van a incluir personas con discapacidad cognitiva o padres de familia de personas con discapacidad cognitiva. Para el noviembre, para el 19, estamos pretendiendo, o no, perdón, vamos a hacer un encuentro, si Dios nos lo permite, de discapacidad sensorial. Ya ahí estaríamos incluyendo personas ciegas y personas sordas. ¿Qué hay que hacer para participar? Bueno, el cupo es bastante limitado, pues es un encuentro para 25 o 40 personas, dependiendo cuál de los dos. Pero igual, estamos abiertos, pueden llamar al COINDIS al 25 62 31 15, comunicarse a través de nuestro correo electrónico, que es coindis@conabdis.go.cr, y mostrar su interés, ya sea que podamos incluirnos para este encuentro o para el próximo año, porque la idea es que lo sigamos haciendo durante todos los años por venir. ¿Por qué hacerlo así separado, verdad? Usted decía, bueno, en el año anterior sí se enfocó mucho en el tema de la accesibilidad y de la autonomía para las personas con una discapacidad física. ¿Por qué este año decidieron hacerlo en dos grupos? Ok, hay una historia. Normalmente la vida independiente es una filosofía que ha sido manejada mucho por la discapacidad física. De hecho, empezó en Estados Unidos en los 70 con las personas que venían de la guerra de Corea, etcétera, que habían adquirido una discapacidad. Esta filosofía también ha tenido mucha acogida en España y en otras partes del mundo. Japón es uno que ha hecho su propia filosofía independiente, pero siempre ha sido muy enfocada a la discapacidad física. Sin embargo, no es exclusiva, es abierta a todas las discapacidades. Lo que estamos haciendo lo separamos precisamente porque lo que pretendemos es que la discapacidad cognitiva, personas ciegas y sordas, primero construyamos un poco qué es para nosotros, cómo vivimos nosotros nuestra vida independiente. En el caso de la discapacidad física, entre otras cosas, utilizan mucho, lógicamente, la persona de apoyo, ¿verdad? Lo que es el asistente personal, para lograr su objetivo de autonomía, entre otras cosas, ¿verdad? En el caso de las personas con discapacidad y persona con discapacidad sensorial, nuestra idea de una persona facilitadora, de una persona asistente personal, es diferente. En el caso de personas ciegas, que es yo, personas que nos ayuden a guiarnos, a leer, ir a hacer compras a un supermercado, acompañarnos a comprarnos una camisa, etc. En el caso de las personas sordas pasa mucho también por el tema de la comunicación. Entonces, en Costa Rica hay mucho camino recorrido, gracias a estas organizaciones que mencioné anteriormente, en discapacidad física, pero en discapacidad sensorial podríamos decir que estamos empezando. Entonces ese es tal vez el principal motivo de que lo estemos haciendo separado. ¿Y qué comprende, qué actividades comprende este encuentro? Digamos, quienes participan, ¿son charlas, es capacitación o cómo es la metodología? Este año es un encuentro para dar a conocer a personas con discapacidad, introducirlos al tema. Hemos hecho otros encuentros que son de seguimiento, porque ya este es a nivel de COINDIS es el segundo año que lo hacemos. Entonces a quienes ya han participado en otros se hacen algunos de seguimiento. En este caso es con personas nuevas, con personas que no han participado, que no manejan mucho el tema de la filosofía de esta vida independiente. Entonces se ha buscado gente de diferentes zonas del país, primero para introducirlos en el tema, en la filosofía, que conozcan qué es la vida independiente, que conozcan todo los beneficios que esta tiene, pero además de eso, que ellos mismos puedan reproducir esa información en sus comunidades y en sus grupos a los que ellos pertenecen. Entonces es un poco buscar también que sea multiplicar la información. Entonces te reitero, es con compañeros con discapacidad que están apenas introduciéndose en esta sería filosofía. como ya más conceptos básicos de lo que es la autonomía personal. Vamos a seguir, Eric, en el siguiente bloque del programa conversando sobre este tema. Ahora vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos tenemos más información sobre estos encuentros de personas con discapacidad para que usted anote todos los detalles y si quiere participar, si tiene interés, pueda hacerlo. Ya volvemos con más de Nexos.
papá. Continuamos con más de Nexos y hablando sobre los encuentros de personas con discapacidad que se van a realizar aquí en Costa Rica. En esta ocasión, Coindis nos está contando sobre 2 encuentros, uno para personas con discapacidad física, intelectual, para sus familiares también, y otro en el que se va a desarrollar el tema de la autonomía personal para personas con discapacidades sensoriales, y nos acompaña Eric Chacón del Comité de Información de las Organizaciones de las Personas con Discapacidad, Coindis. Eric, veníamos conversando, ¿verdad?, de por qué se había dividido en dos grupos, ¿verdad?, también este encuentro. Abordemos más en este tema de autonomía personal y de lo innovador que en este caso sería ver cómo la autonomía personal se puede adaptar a personas con discapacidad sensorial, ¿verdad? Porque, bueno, una de las conceptos principales para que exista esta independencia o vida independiente de la persona con discapacidad es la figura del asistente personal, ¿verdad? En el caso de una persona con discapacidades sensoriales, ¿cuáles podrían ser esos apoyos que el asistente personal le brinda a la persona con discapacidad? Ok, una de las grandes, digamos, limitaciones que encontramos las personas con discapacidad, en este caso sensorial, las personas ciegas, es a la hora de acceder a la información. Muchas veces tenemos mucho documento en nuestras casas, en nuestro poder, pero no sabemos qué es, ¿verdad? Son documentos seguro social, documentos legales, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces necesitamos acudir a alguien que nos ayude a ordenar esa documentación, a etiquetarla, a archivarla, etcétera. Por decirle algo, necesitamos ir a un supermercado, vamos a los supermercados, muchas veces en los supermercados, el mismo supermercado nos pone un guía, pero es una persona que no ha tratado con personas con discapacidad, a veces ya su turno está por terminar, etcétera, etcétera, entonces no nos sentimos cómodos. Ahí es donde, en el caso de nosotros personas ciegas, entra un asistente personal. Una persona, primero que todo, igual que en los otros casos, las otras discapacidades, tiene que tener una formación para ser asistente, ¿verdad? Tiene que tener muy claro en qué se necesita su participación y en qué no debe participar. Y a partir de eso, nosotros podríamos usar la figura de asistente personal precisamente para solventar esas cosas que yo, por ejemplo, ir al supermercado. A veces en un supermercado uno puede durar de media hora hasta 2 horas, ¿verdad? Dependiendo qué tan grande sea y qué es lo que uno va a comprar. Entonces, que la persona que lo asiste a uno, que lo acompaña, le lea los productos, le indique cuánto cuesta, cuánto pesa, las opciones que encuentra el mismo producto, etcétera. Eso es para nosotros, digamos, en el caso de las personas ciegas. En el caso de las personas sordas, igual tiene que ver mucho con la interpretación, pero ya no de una persona hacia un público, de un público hacia una persona, o una conversación, sino eso es un acompañamiento. De repente una persona sorda necesita ir a comprar ropa, necesita ir a comprar ropa, eso es a un mall, por ejemplo, y entonces el tener una persona que tal vez no tenga el grado de intérprete, pero que conozca el ESCO, que le pueda acompañar y ayudarle a interactuar en las diferentes tiendas, con los diferentes vendedores, eso sería un gran apoyo. Entonces, por ahí es donde estamos enfocando la figura de asistente personal en el caso de las personas con discapacidad sensorial. Y muy importante también mencionar que usted lo decía, bueno, esta persona, el asistente personal, tiene que tener capacitación, ¿verdad?, sobre en qué debe, ¿verdad?, apoyar y en qué debe mantener distancia, porque siempre lo importante es que sea decisión de la persona con discapacidad. Pero además es importante también que esta es una persona que está ejerciendo un trabajo, ¿verdad? Porque de repente la asistencia para las personas con discapacidad había estado relegado, se le había asignado a familiares, ¿verdad?, de personas con discapacidad, y la idea del asistente es que sea una persona que recibe un salario y una remuneración por hacer este trabajo. Y que no sea familiar. Que no sea familiar, no porque se desconozca el apoyo invaluable de la familia, no. Sin embargo, la familia, mi chiquito va a ser mi chiquito toda la vida, no porque tenga discapacidad, sino que, ¿verdad?, cualquier persona que tenga una discapacidad, usted llega donde su mamá y usted es su chiquita, es su chiquito. Entonces siempre hay un lazo afectivo que le hace emitir juicios de valor, etcétera, etcétera, que interfieren
con la independencia de criterio de la persona. Entonces, el hecho que sea una persona que no tenga ningún nexo afectivo, que se vea más como una profesión, como una persona que está ejerciendo en su momento una profesión, y que sepa entonces respetar esos límites, porque si yo digo, bueno, quiero comprarme una camisa, qué sé yo, de florcitas, y la persona me diga, no, pero no se te va a ver una camisa de florcitas, bueno, suena feo, pero yo no te estoy pidiendo si se me ve bien o no se me ve bien, estoy preguntando que yo quiero buscar una camisa de florcitas. Entonces, ahora, si yo le pido la opinión a usted, bueno, ¿cómo se me ve? Ah, bueno, se te ve bien, porque ya es porque yo pedí la opinión, pero que haya ese respeto en no emitir juicios de valor si no se le están pidiendo, que es lo que pasa con los familiares, ¿verdad? Uno no puede evitar que el hermano, que el papá, que alguien te emita un juicio de valor sobre lo que uno está haciendo. Pues precisamente por eso se busca que en este caso, el asistente personal, además de tener muy claro cómo debe asistir una persona, de acuerdo a las características, condiciones de la discapacidad, también tener muy claro qué es lo que se espera de ella en el propio campo ya de interacción personal. Así es. Pues ojalá que mucha gente se acerque, como usted decía, no solo se informen para hacerlo uso de manera propia, sino que también se conviertan en multiplicadores de esta información y que capaciten en sus comunidades también a otras personas con discapacidad y a otras personas sin discapacidad que podrían ser asistentes personales. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos y por invitarnos a estos encuentros. Y ahora también pasaremos a otra información porque ella encontró su amor por el atletismo a los 8 años y luego de varias luchas legales logró competir en este deporte. Nuestro personaje destacado conoceremos hoy a la atleta estadounidense Tatiana McFadden, quien ha subido al podio de unos Juegos Paralímpicos en 17 ocasiones, 6 de ellas en los pasados Juegos en Río de Janeiro. Conozcamos su historia aquí en Nexos. Tatiana McFadden fue una de las responsables de que el himno de los Estados Unidos fuera entonado en los pasados Juegos Paralímpicos Río 2016. Ser de las primeras personas en cruzar la meta no es algo nuevo para esta atleta, que cuenta con 15 medallas en mundiales de atletismo y 17 medallas en Juegos Paralímpicos. Superar obstáculos para lograr sus objetivos es algo que Tatiana aprendió desde niña. A sus 6 años deja su país natal, Rusia, para mudarse al país que hoy representa a nivel deportivo, aunque su historia de lucha comienza algunos años atrás. Nace en San Petersburgo en 1989 con espina bífida. Luego de su operación fue enviada a un orfanato y por falta de recursos debió movilizarse sin silla de ruedas, hasta que fue adoptada por la estadounidense Deborah McFadden. Al llegar a los Estados Unidos cayó enferma. El diagnóstico indicó anemia severa, el pronóstico unos meses de vida, pero desde entonces ya han pasado 21 años. Tatiana llegó al deporte precisamente en búsqueda de una actividad que le ayudara en su recuperación física. Su madre la inscribió en clases de natación, tiro con arco, baloncesto en silla de ruedas, hasta que conoció el atletismo y se quedó para brillar. En 2013 se convirtió en la primera atleta en ganar los 4 grandes maratones en el mismo año, y para el 2015 fue reconocida con el Premio Lauro como Mejor Deportista Internacional con Discapacidad. Es una de las pocas atletas que ha subido al podio en los Juegos Paralímpicos de verano en atletismo y en los Juegos de invierno en esquí nórdico. Vamos a un corte. Aproveche para buscar dónde tomar nota, que al regresar le presentamos la sección de Agenda Inclusiva con todas las actividades que promueven una sociedad con oportunidades para todas las personas. Cuéntenos qué actividades le gustaría que incluyamos en esta sección escribiendo un correo a nexostv@gmail.com. Pronto estamos de regreso. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra agenda inclusiva. En esta ocasión le cuento de varios talleres y cursos que les serán de mucha utilidad. En primer lugar se encuentra la actividad Café desde el Corazón, de la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias. Este evento está dirigido a pacientes y cuidadores, y su propósito es mejorar el vínculo entre ellos o ellas a través del tema La risa para eliminar el estrés.
Café desde el Corazón se realizará el próximo miércoles 16 de noviembre a las 2 p.m. en el Colegio de Trabajadores Sociales. Su costo es de 2.500 colones y su cupo es limitado, así que no olvide reservar su campo al número 2273-4213. Más adelante, el sábado 19 de noviembre, le invitamos al taller de deporte adaptado Bocha, organizado por la Universidad Santa Paula y la Asociación DITSU. Este taller se realizará de 9 a.m. a 12 mediodía en la misma universidad y usted debe confirmar su asistencia al correo fmonge@uspsantapaula.com. Para concluir, le invitamos al taller Herramientas para la atención de personas con discapacidad de Ascodi Asesorías en Discapacidad. Este taller está dirigido a personas relacionadas con las áreas de servicio al cliente o recursos humanos. Sus objetivos son dar a conocer más sobre la condición de discapacidad, analizar las obligaciones de la Ley 7600 y conocer sobre pautas que faciliten la atención de personas con discapacidad. Esta actividad se realizará el próximo martes 22 de noviembre de 8 a.m. a 5 p.m. y tiene un costo de 55.000 colones. Para más información, usted puede comunicarse al 2283-5696 o escribir al correo ascodisa@raxa.co.cr. Gracias una vez más por su compañía. Recuerde que puede repasar los detalles de esta agenda en nuestro canal de YouTube, Nexos TV, o en nuestra página de Facebook, Nexos Canal 15. ¡Nos vemos! Tener un espacio de arte y recreación es crucial para todas las personas. Cuando practicamos alguna actividad recreativa, fomentamos habilidades motoras, sociales y hasta disminuimos el riesgo de desarrollar una enfermedad mental. La recreación es fundamental para cualquier ser humano. Una persona que no tenga salud mental no va a funcionar en nada. Sin embargo, para las personas con discapacidad, la tarea de encontrar estos espacios recreativos en muchos casos se torna difícil. En primer lugar, se debe combatir esa idea errónea de que las personas con discapacidad se quedan en casa. Esta sociedad no se ha hecho pensando en nosotros. La gente tiene el concepto de que una persona con discapacidad vive metida en su casa y que sus familiares son los que la tienen que cuidar y hasta ahí. Otra de las dificultades a las que se debe enfrentar una persona con discapacidad se presenta cuando un lugar afirma ser accesible, pero no lo es. El hecho de que haya una rampa no quiere decir que el lugar esté adecuadamente adaptado, o en muchas ocasiones, el lugar está adecuado, pero el personal no, lo que obstaculiza el disfrute pleno. Poder ir con amigos a un restaurante, a una soda, a un partido de fútbol, todo eso resulta muy difícil. Se hacen lugares accesibles, por ejemplo, un estadio. Lo hicieron accesible para nosotros, pero con la idea de que las personas con discapacidad nos sentemos en X lugar y los que no están en condición de discapacidad en otro lugar. Si yo voy a un concierto, si yo voy a un partido de fútbol, yo voy con amigos y amigas y quiero compartir con ellos. Son pocas las actividades y centros que están correctamente adaptados. Por último, y quizá uno de los obstáculos más grandes, es que muchas de estas actividades son costosas, lo que torna difícil para las personas con discapacidad que no tengan el nivel económico para acceder a ellas. Y es por eso importante que las personas en condición de discapacidad y sus familias se asesoren, busquen ayuda, busquen tener conocimiento de qué leyes los están parando para poder llevar una vida a plenitud, porque tenemos derecho a tener una vida a plenitud. Todas las personas deben estar conscientes de que el acceso a un espacio de recreación es un derecho fundamental que debe ser cumplido para el cuidado de su salud. Se invita a las personas a romper con el esquema de espacio recreativo y pensar afuera de la caja. Recreación es una actividad que les permita despejarse, ya sea cocinar, leer, caminar o estudiar. Hemos llegado al final del programa de hoy. Le invitamos a interactuar con el equipo de Nexos durante el transcurso de la semana a través de redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Nexos Canal 15 y en YouTube tenemos todos nuestros contenidos disponibles en nuestro canal Nexos TV. Nos vemos la próxima semana.